Bueno, en mí yo elegí la música como carrera por pura influencia familiar, porque toda mi familia es de músicos. Y desde que era muy pequeño en mi casa llegaban mi papá, mis tíos, los amigos de mis tíos a hacer música, tenía piano en mi casa, así que fue una influencia infantil, se puede decir, ¿verdad? Que tuve desde pequeño, así que yo no tenía más en mente que ser músico, y era como muy natural en mí, aparte que me gustaba, por supuesto, ¿verdad? Pero realmente yo no quería ser músico, yo quería ser cura. Yo iba a ser sacerdote. Eso, pero esa era en mi imaginación, que uno cuando es niño piensa que puede hacer cualquier cosa. Bueno, el aporte que un artista tiene a la sociedad es en sí el dar, el dar no solo el entretenimiento, sino que la cultura. O sea, todo artista de por sí deja un aporte. Algunos menos, algunos más. Digamos, el que se dedica a la educación, como es lo que hago yo, es una huella más grande porque deja uno a personas la enseñanza que uno ha aprendido, se las deja a las personas que vienen atrás de uno. Entonces esa es una huella que uno va dejando, ¿no? En el caso de un intérprete, pues es la pura entretención hacia las demás personas, ¿verdad? Que el artista le deja a la sociedad. Ana, no podría decirlo cuál es la mejor experiencia. La verdad es que todas han sido muy bonitas. Tal vez la mejor y la que más recuerdo es la primera vez que toqué en el extranjero, porque fue algo que ni me esperaba y fue muy lindo, que fue el recital que dimos en la Casa Blanca con Henry Raudales cuando tenía 16 años. Eso marcó mucho mi vida y eso fue lo que me hizo seguir estudiando más y seguir una carrera ascendente. Yo creo que de ahí parte mi carrera realmente, porque no me había graduado todavía cuando fuimos a tocar ese recital. Pero a raíz de eso yo creo que marcó mucho mi vida, no solo la experiencia de estar en la Casa Blanca, ¿va? Que no todo el mundo puede estar, sino que ahí marcó mi vida en el sentido de que por ese recital que dimos me dieron una beca para estudiar en la universidad. Solo vine al Conservatorio de Guatemala a graduarme y regresé a los Estados Unidos. Entonces esa ha sido una experiencia muy grande para mí porque me marcó mucho. Como compositor no mucho porque no realmente no hice una carrera de compositor. Eso lo llevé como muy a la par, pero no era tan importante realmente. Tanto el compositor académico como lo fui cuando era estudiante del conservatorio, que fue cuando hice mis primeras composiciones académicas, o cuando me fui a estudiar con el compositor colombiano Blas Tertúa a Costa Rica, a la Universidad de Costa Rica, pero también como compositor de música popular, cuando yo regresé como productor musical de los Estados Unidos, que componía jingles para la radio y televisión, ¿verdad? O hacía arreglos, que es una especie de composición sobre otra composición, ¿verdad? O también composiciones como canciones, ¿verdad? Entonces, pero realmente no puedo decir que llevé una carrera de compositor porque la combiné mucho con la de intérprete al piano, que para mí realmente era la más importante. Y el problema del derecho de autor en Guatemala es que sí existen las leyes, pero no se aplican. Pero a partir de hace unos 5 años han surgido asociaciones en defensa de los derechos de autor, no tanto como de música, como que también de libros, de películas, etcétera, etcétera, que están trabajando ya realmente con abogados. Lo que pasa es que nosotros los artistas no vamos con los abogados y necesitamos que nos ayuden. Ahora hay 2 o 3 asociaciones dedicadas exclusivamente para la defensa de los derechos de autor, incluso también para la defensa del derecho de interpretación grabada. Y eso, déjenme decirle que la música realmente es un negocio formidable donde se maneja mucho dinero en todos los países. Y hasta ahora lo estamos viendo realmente aquí en Guatemala. Yo creo que ya se va a aplicar a raíz de estas asociaciones que están trabajando seriamente con la ley en la mano, con abogados muy eficaces y están haciendo valer ya la ley de derechos de autor hasta hace como de 5 años para acá. Vamos como en una evolución. Yo creo que aquí en unos 10 años ya vamos a estar ya bien protegidos como en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? O en México.
y realmente se va a ver el negocio que produce la música, porque es un negocio mundial, a nivel mundial, grandísimo, grandísimo. Bueno, yo creo que la ética y la música no, podría ser que tiene mucho que ver entre las dos, pero eso más que todo tiene que ver en sí como persona, cada artista, la educación que uno reciba y la cultura que uno reciba y la educación que haya recibido uno en su casa, que es lo más importante, es lo que lo hace a uno ser una persona ética, o sea, con principios, ¿verdad? No hacer daño a los demás, respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Así que yo creo que la ética y la música van de la mano, pero tiene que ver mucho con la educación que pueda tener el artista. El problema que tenemos ahorita en este instante fue lo que hizo el gobierno anterior, de haber quitado la educación musical en las escuelas. Esa es una cosa terrible, ¿verdad? No va a haber quiénes son los que enseñan a cantar el himno nacional, quiénes son los que enseñan a tocar nuestro instrumento nacional, la marimba, las rondas para los niños pequeños, todo ese tipo esa educación se quitó por haber quitado el magisterio musical, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los proyectos más grandes en los cuales yo sí estoy inmiscuido en eso, con el FLADEN, es de que vuelva otra vez el magisterio de educación musical y que no se quite la educación musical en las escuelas, porque vemos que en otros países hasta está en la Constitución la educación musical en cualquier escuela o colegio, y aquí más lo están quitando. Eso es una cuestión ridícula, ¿va? Y la música, sabemos todos nosotros que es indispensable para el ser humano, ¿va? La música hace mejores seres humanos, así que es bueno que den clases de música o de arte, ¿va?